Hoy es día de otro relato del archivo sombrío. Cierra las puertas y escucha hasta el final. Hoy encontré un archivo guardado en el tercer cajón del viejo fichero del archivo sombrío. El papel estaba cubierto por una fina capa de polvo y tenía un olor extraño, como si alguna vez se hubiera mojado y luego secado en el silencio. Leí el encabezado, escrito a mano con tinta desvanecida, y sentí que aquella historia no quería ser leída, pero tampoco quería seguir escondida. ¿Qué pasaría si tu propia casa comenzara a emitir sonidos que nadie puede explicar? ¿Y qué harías si esos sonidos parecieran tener voz? El papel estaba amarillento, pero las palabras aún podían leerse. Y así comenzaba el relato. Era abril. Lo recuerdo porque mi hija todavía era un bebé y dormía en su cuna, en el mismo cuarto que mi esposo y yo. Una de esas noches en las que me levanté para alimentarla, escuché un ruido extraño. Era como agua, como si alguien hubiera dejado una llave abierta en algún rincón. Cuando terminé de darle de comer, fui a revisar. Miré el baño, el pasillo, bajé a la cocina. Nada. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, pero de ningún lugar específico. Una especie de goteo constante, suave pero persistente, como si algo invisible dentro de las paredes dejara escapar el agua gota a gota. Al no encontrar nada, regresé a la cama, prometiéndome revisar por la mañana. Pero lo olvidé. Solo lo recordé al día siguiente, mientras lavaba los platos. Se lo comenté a mi esposo. «Seguro fue un sueño», me dijo, y lo dejamos pasar. Pero esa noche, cerca de las 2 de la mañana, escuché el llanto de la bebé. Le tocaba levantarse a él, pero en lugar de hacerlo, me despertó. Su voz sonaba inquieta. «Escucha», me dijo, y entonces lo oí. Era el mismo sonido, el agua cayendo, goteando desde algún punto imposible, pero esta vez había algo más, un roce, un rasguño, como uñas sobre madera, o algo que cavaba. Nos miramos, temiendo decir lo que ambos pensábamos. Buscamos por toda la casa intentando convencernos de que sería una fuga, o quizás ratones, pero el miedo no tenía lógica. Era un miedo que se siente en el pecho, como si el cuerpo supiera algo que la mente no puede aceptar. Cuando no encontramos nada, volvimos a la cama. El silencio era denso. El techo parecía más bajo, y justo antes de dormir, lo escuché otra vez. Arriba, el agua, y algo moviéndose junto a ella. Al principio pensé que era solo mi imaginación prolongando la pesadilla, pero el sonido seguía ahí. El agua, y algo moviéndose junto a ella. El techo crujía suavemente, como si el peso de algo se arrastrara despacio, buscando el lugar exacto para detenerse. Mi esposo abrió los ojos al mismo tiempo que yo. No hizo falta decir nada. Sabíamos que el sonido había vuelto y que estaba más cerca. Se levantó en silencio. Tomó la escoba que descansaba contra la pared. El rasguño se volvió más pesado, irregular, como uñas golpeando el forro, arrancando fragmentos de madera. El miedo se sintió en el cuerpo, ese miedo frío que uno no razona, solo siente. De pronto, levantó la escoba y golpeó el techo con fuerza. El sonido se detuvo, todo se detuvo. El silencio que siguió era otro tipo de ruido, denso, vibrando en el aire. La bebé dormía y nosotros quedamos inmóviles, escuchando ese vacío que parecía esperar. Pasaron segundos que se sintieron eternos, hasta que, lentamente, el goteo regresó, más débil, más lejos, como si se escondiera. A la mañana siguiente fingimos normalidad. Él dijo que debía ser una filtración, o quizás ratas. Quise creerlo, pero la casa entera respiraba distinto. Las paredes parecían más húmedas, el suelo más frío. Cuando cayó la noche, el aire cambió otra vez, pesado, espeso, cargado de electricidad. Mi esposo dijo que era mejor que me quedara con la bebé en casa de su madre, que él y su hermano pasarían la noche allí para descubrir qué estaba ocurriendo. Recuerdo haberlo mirado antes de salir. Tenía el rostro firme, pero los ojos delataban el temblor. No, creía en lo que decía, y yo lo sabía.
Esa noche revisaron todo: las puertas, el jardín, el techo. El hermano trajo su perro, un animal protector, acostumbrado a ladrar ante cualquier movimiento. Pero a las 3 de la madrugada, los ladridos rompieron el silencio. Primero fuertes, luego lejanos, hasta convertirse en un eco débil. El portón estaba abierto, y el perro había desaparecido. Mi cuñado corrió por la calle vacía, llamando al animal. Mi esposo volvió a la casa para tomar las llaves del invisible auto, y fue entonces cuando lo escuchó. El agua, otra vez, más fuerte, más cerca, y con ella los rasguños, los mismos, el mismo ritmo. Pero esta vez había algo más: voces, susurros, como si alguien hablara desde dentro de las paredes. Subió las escaleras con el corazón latiendo en la garganta. El sonido lo acompañaba en cada paso, respirando junto a él. Cuando abrió la puerta del dormitorio, el ruido se detuvo por un instante y luego volvió, multiplicado. El goteo, el murmullo, el arrastre, invisible. Fue entonces cuando oyó la puerta del patio abrirse. Su hermano regresaba con el perro en brazos. El animal temblaba, con la mirada fija en el techo, el pelo erizado. Los dos se quedaron allí, frente a la cuna, y por unos segundos solo se escuchó el agua cayendo allá arriba. El perro seguía mirando fijamente hacia el techo, gruñendo bajo, como si pudiera ver lo que nosotros no veíamos. Mi cuñado lo sujetaba con fuerza, y mi esposo, pálido, se acercó a la cuna de la bebé. El sonido del agua era más lento ahora, más espaciado pero inconfundible, venía de arriba. Se miraron en silencio y decidieron abrir el forro. Bajaron por las herramientas. La madera del techo parecía viva, palpitante al tacto. Cuando regresaron, el perro comenzó a ladrar sin parar, mirando el mismo punto, justo encima de la cuna. Mi esposo subió a una silla, respiró hondo y dio el primer golpe. La madera cedió con un crujido seco. Un olor fuerte llenó el cuarto, una mezcla entre tierra mojada y metal oxidado. Apartó los pedazos rotos con la mano, tratando de ver en la oscuridad. Tomó el celular, encendió la linterna y levantó el brazo hacia el hueco. Grabó unos segundos, temblando, antes de bajarlo. Lo que vio allí dentro no era lo que esperaba. Había pequeños muñecos de rasgos deformes, hechos de barro y tela, cubiertos de polvo y raíces. Algunos tenían piedras amarradas al cuerpo, otros pequeños huesos secos atados con hilo. Parecían antiguos, olvidados hacía años. Mi cuñado se puso pálido, pero intentó disimular. Tal vez sean juguetes viejos, cosas de la obra, murmuró. Pero mi esposo no respondió. La luz temblaba en su mano, y por un instante juró ver algo moverse dentro del hueco. Una sombra que no era sombra, un destello breve como un ojo que se abría. Rompieron un trozo más grande del techo y sacaron todo. Eran 7 muñecos en total, 7 figuras pequeñas, deformes, cubiertas de tierra oscura. Los dos se miraron, sin saber qué hacer. «Vamos a enterrarlos». «Afuera», dijo el hermano intentando cerrar el asunto. Mi esposo dudó un momento, pero asintió. Salieron al patio, cavaron un hoyo junto a la pared y comenzaron a echar tierra sobre los muñecos. Mientras lo hacían, el perro gemía, retrocediendo hacia la casa con la cola entre las patas. Cuando terminaron se quedaron un momento mirando el suelo, sin decir palabra. Entonces, sin ponerse de acuerdo, empezaron a rezar. Los dos, hombres que nunca habían creído en nada. Esa noche no se oyó nada más. Ni agua, ni rasguños, ni susurros. Parecía haber terminado. Pero a veces el silencio también es una respuesta. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. La bebé dormía bien, el aire de la casa se sentía más liviano. Mi esposo hablaba poco, pero poco a poco parecía dejar el miedo atrás. Hasta que, meses después, cuando el tiempo ya había borrado casi todo, mi suegra apareció con unas macetas y dijo: «Planten esto en el jardín, se ve muy vacío allá atrás». Él sonrió, aceptó las plantas y tomó la pala. Dijo que aprovecharía para abrir el mismo sitio donde había enterrado los muñecos,
solo para deshacerse de eso de una vez. Pero cuando empezó a cavar, la sonrisa se borró. Cavó más profundo, y luego más. Nada. Los muñecos ya no estaban allí. El suelo parecía intacto, como si jamás hubiera sido removido. Pasó la mano por la tierra, buscando algún rastro. Un trozo de tela, una piedra, cualquier cosa. Pero no había nada. El perro, que observaba desde lejos, comenzó a gruñir otra vez. Miró fijamente el mismo punto y de repente retrocedió llorando, como si algo invisible se hubiera movido bajo la tierra. Esa noche mi esposo no durmió. Dijo que escuchaba el sonido del agua otra vez, bajito como un hilo que corría por dentro de las paredes. Yo también lo oí, pero no quise decir nada, porque a veces lo peor no es lo que se escucha, es lo que vuelve a callar. Después de esa noche, nunca más tuvimos el valor de quedarnos allí. Empaquetamos nuestras cosas durante el día, evitando mirar al techo o al suelo. La casa quedó vacía, con las ventanas cerradas, el portón oxidándose y el silencio guardando todo lo que aún respiraba dentro. Nadie más quiso vivir allí, y dicen que, cuando llueve, el sonido del agua todavía viene del cuarto. La hoja siguiente estaba pegada a la anterior, como si el tiempo hubiera querido ocultarla. Cuando la separé con cuidado, noté otra letra, más temblorosa, más apurada, como escrita por alguien que sabía que no tendría mucho tiempo. Y allí comenzaba el segundo relato. Creo que todo empezó cuando la abuela de mi esposa enfermó, decía la primera línea. Fue en 2017, y desde entonces esa casa comenzó a inquietar a toda la familia. Durante años la anciana insistió en vivir sola, pero de repente empezó a decir que la casa la observaba, que oía pasos en el pasillo, que a veces alguien la llamaba por su nombre cuando estaba a punto de dormirse. Sus hijas pensaron que eran cosas de la edad, hasta que una tarde apareció en la puerta de una de ellas con una maleta lista pidiendo quedarse. Decía que no soportaba más el silencio de esa casa, porque el silencio le respondía. La llevaron a vivir con su hija y ya nunca quiso volver. Murió a fines de 2018. Después de su muerte, la casa permaneció cerrada durante meses. Nadie quería venderla, nadie quería habitarla. Fue entonces cuando mi esposa y yo aceptamos la propuesta, quedarnos allí un tiempo, cuidar el lugar hasta que la familia decidiera qué hacer. Parecía algo sencillo, pero la casa no nos quiso. Desde el primer día el aire era denso. Todo estaba intacto, como si la abuela hubiera salido solo por un momento. El reloj detenido, las fotos cubiertas de polvo, el aroma de su perfume atrapado en las cortinas. Era como entrar en la vida de alguien y sentir que esa persona todavía respiraba allí. Las primeras noches fueron solo incómodas, pero después los ruidos empezaron. Pasos lentos, puertas que crujían, y ese olor, mezcla de flores marchitas y cera, derretida. Mi esposa decía que era humedad, pero yo veía el miedo en sus ojos. Entonces una de sus tías, una de las hijas de la abuela, enfermó de repente. Los médicos no encontraban explicación. Ella decía que soñaba con su madre, que la veía sentada en la sala de la casa antigua, moviendo la cabeza, llamándola con la mano. En sus últimos días repetía siempre lo mismo. Vino por mí. Quiere que la acompañe. Nadie sabía qué hacer. Fuimos a visitarla al hospital esa noche. Dormía poco, murmuraba palabras que nadie entendía, como si hablara con alguien que no estaba allí. Su esposo nos pidió que volviéramos a descansar, que al día siguiente estaría mejor. Le creímos y regresamos a casa, pero al estacionar frente al portón, noté algo extraño, una luz dentro de la casa. No era eléctrica, era cálida, trémula, como la de una vela. Llamé a mi esposa. Nos quedamos los dos mirando por la ventana. Había mujeres adentro, 3, quizás 4, todas vestidas de negro, sentadas en la sala, con las manos unidas rezando en voz baja. No se movían, no hablaron, ni siquiera cuando el auto entró a la cochera. Solo estaban ahí,
inmóviles, como si el tiempo no pasara. Mi esposa se quedó helada. «Son amigas de mi abuela», dijo, tratando de convencerse, pero enseguida cambió el tono. «Viejas entrometidas, ¿qué hacen aquí a esta hora?». Corrió hacia la puerta e intentó girar la manija. Cerrada. Tomé la llave, abrí, entramos. La sala estaba vacía, el aire frío, la luz apagada, pero el olor, un olor a ropa guardada, a flor muerta y a cera derretida, el mismo del velorio. Por unos segundos, ninguno de los dos se movió. La sala parecía igual que siempre, pero el aire era distinto, más denso, cargado de algo que no se veía. El reloj antiguo estaba detenido en las 3:21. En el sofá, la manta que siempre estaba doblada, ahora yacía en el suelo. Y el olor a cera seguía allí, fuerte, sin una sola vela encendida. Mi esposa me tomó del brazo. «¿Cerraste la puerta cuando salimos?», preguntó en voz baja. «La cerré», respondí. Pero mientras lo decía, vi la llave aún puesta del lado de adentro. La casa estaba cerrada desde dentro. Nadie podía haber entrado. Subimos las escaleras despacio. Cada peldaño crujía, como si avisara de nuestra presencia. Los cuartos estaban iguales, fríos, ordenados, silenciosos, pero sentíamos algo detrás, como si nuestros pasos tuvieran otro sonido acompañándolos. En el pasillo, la luz parpadeó, solo una vez, y por un instante el espejo reflejó algo, un movimiento que no era el nuestro. Bajamos de nuevo y abrimos todas las ventanas, buscando aire, buscando vida. Nada cambió. El reloj, antes detenido, marcaba ahora las 3:22, un minuto más, pero las agujas no se movían. Intentamos reír, fingir que era cansancio, pero esa noche nadie durmió. Nos quedamos inmóviles, escuchando el respirar de la casa, y cerca del amanecer se oyó el sonido de un mueble arrastrándose en la sala. Lento, pesado. Luego, silencio, y pasos suaves subiendo la escalera. La luz del día llegó como un engaño. Nada fuera de lugar, ninguna marca, ninguna explicación. Pero en los ojos de mi esposa vi la decisión. «Quiero irme», dijo, y yo supe que no podía culparla. Incluso con el sol entrando por las ventanas, la casa seguía pareciendo oscura. Los días siguientes intentamos ignorar el miedo, pero cada ruido, cada golpe, cada puerta que crujía, parecía responder a algo que no queríamos escuchar, hasta que, en la tercera noche, el sonido regresó. No eran pasos, ni muebles, eran voces, voces de mujeres, rezando, rezando despacio, con pausas largas, como si repitieran una oración olvidada. Provenían de la sala, aunque no había nadie allí. Las ventanas cerradas, las luces apagadas, y aún así, las voces seguían, suaves, dolidas, pidiendo algo. Mi esposa lloró en silencio, y yo solo pude decir una frase: «Mañana nos vamos». A la mañana siguiente, el sol parecía más frío. La casa estaba envuelta en un silencio extraño. No el silencio normal, sino ese que pesa, que respira, que observa. Hicimos las maletas rápido. Evitaba mirar los rincones, el espejo del pasillo, las puertas entreabiertas. A cada paso, sentía que algo nos seguía, lento, invisible, como si no quisiera quedarse solo. Antes de salir, mi esposa se detuvo y miró hacia atrás. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran solo de miedo. «Esa casa era de mi abuela», susurró. «Siento como si la estuviéramos dejando sola». Quise responder, pero no pude. Cerré la puerta y en ese momento lo escuchamos. Un sonido leve, pasos bajando la escalera, despacio, cuidadosos. Después, el roce de una tela arrastrándose por el suelo, y el perfume. Ese aroma dulce, antiguo, el mismo de su abuela, el mismo que sentíamos cada noche, saliendo de las cortinas. Mi esposa empezó a llorar otra vez. «No quiere que nos vayamos», murmuró. Pero yo sabía que no era solo ella. Esa casa no quería que nadie se fuera. Salimos rápido, sin cerrar el portón, sin mirar atrás. En el camino, ella
Apretaba mi mano con tanta fuerza que dolía. Ninguno habló hasta que estuvimos lejos. Aún así, el olor seguía en la ropa, flores muertas y cera fría. Los días siguientes los pasamos en casa de su madre. Poco a poco, todo parecía volver a la calma, hasta que, una madrugada, mientras tomaba agua en la cocina, escuché un sonido que me heló. El reloj, el mismo tic-tac antiguo, grave, irregular. Venía desde la sala, y cuando me acerqué, lo vi sobre la repisa, un reloj pequeño, idéntico al que estaba, detenido en la casa de la abuela. La misma hora, 3:21. Y sin embargo, el sonido seguía. Al día siguiente le pregunté si había traído el reloj de la casa vieja. Me miró confundida. Dijo que no, que nadie había vuelto allí desde que nos fuimos. Guardó silencio unos segundos y luego murmuró: «Tal vez haya vuelto solo». Esa noche, el tic-tac desapareció, pero el olor volvió. Y por un instante, al encender la luz del pasillo, vi algo moverse en la pared. Una sombra, alguien sentado, de luto, con las manos cruzadas sobre el regazo. La luz parpadeó y la sombra desapareció. El archivo de hoy termina aquí, pero el silencio que quedó tal vez no sea solo silencio. Escribe en los comentarios lo que sentiste o lo que creíste escuchar. Dale me gusta, sigue a Archivo Sombrío y regresa mañana, porque el miedo nunca duerme, solo cambia de lugar.